Les saluda su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo Mata. Aquí estoy, bendiciendo al pueblo de Dios con la bendita palabra. Hoy yo estoy pero muy contento. Estoy estudiando 65 profecías que están escritas en el Antiguo Testamento concerniente a el Hijo de Dios y que se ven cumplidas en el Nuevo Testamento. Mire, a mí me da tristeza el pueblo judío, porque el pueblo judío, por la dureza de su corazón, Dios tuvo que endurecerles su corazón aún más, lo cual significa, como dijo un día un siervo de Dios, que Dios suaviza al que se suaviza y endurece al que se endurece. Esas dos cosas están en la Biblia. Yo siempre le he pedido a Dios que nosotros nos suavicemos, que tengamos un corazón suavecito para Dios. Y yo creo que cuando uno tiene un corazón suave para Dios, Dios lo visita y Dios le abre el entendimiento. Job dice en el capítulo 5 y versículo 13, que si nosotros nos creemos astutos en nuestro ser natural, Dios nos prende en esa astucia, porque Dios tiene la palabra arreglada divinamente. Fíjese que ayer tuve la oportunidad de contestarle a un hermano, no sé si es hermano porque está un poco contradictorio él, pero yo creo que sí es hermano. Y me recordé de una doctrina que apareció hace algunos años en Guatemala, donde presentaban al Dios del Antiguo Testamento como un Dios sanguinario y malo, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que es amor y es bueno. Yo he orado para que Dios nos ayude a entender esas cosas. ¿Y de dónde surgió ese comentario de ese amigo? Surgió porque yo dije que los 3 hombres más longevos de la Biblia vivieron casi 1000 años. Pusimos a Adán, pusimos a Noé y a Matusalén. 930, 950 y 969 años. Y él inmediatamente hizo un comentario, pero eso no está registrado en ninguna parte. Dice, ¿quién tiene los registros de esos hombres? Por lo tanto, la Biblia es un libro de ciencia ficción. Son inventos, así que no es algo creíble. Y yo le doy gracias a Dios, fíjense, porque desde hace muchos años Dios me mostró a mí, me dio a mi intuición a conocer de que la Biblia es un libro arreglado divinamente. Por eso después lo comenté. Después mandé un comentario pequeño diciendo la Biblia es un libro que está arreglado divinamente y las historias que están allí son historias contadas por Dios a nosotros para que nosotros lo conozcamos a Él. Y por eso incluí la Biblia no es un libro para satisfacer tu manera de creer, sino que es un libro arreglado por Dios. Y siempre he compartido eso desde hace muchos años. La Biblia es un arreglo divino. Y me gustó lo que dijo Lalo, porque Lalo sacó un extracto de una de las jornadas diciendo aún las aparentes contradicciones de la Biblia están arregladas divinamente para decir algo. Si usted estudia cuidadosamente, usted encuentra que en la Biblia hay parábolas negativas. Muchos leen las parábolas, pero no se dan cuenta que hay parábolas que son negativas. Por ejemplo, la de la cizaña es negativa. La de la mujer que leudó las 3 medidas de harina es negativa. La semilla de mostaza, que es una semilla pequeñísima y que
se vuelve un árbol grandísimo, es algo que es en contra de naturaleza y es negativo, y Dios lo usa para enseñar que cuando el árbol crece se llena y se hace nido de demonios, mostrando cómo el pueblo de Dios al crecer puede ser degradado o engañado. Muy bien, perdón. Entonces, hoy vamos a hablar de la quinta profecía, pero estoy introduciéndome de esta manera porque yo sé que usted va a entender lo que quiero decir en este día. La quinta profecía es de que Dios dijo que Cristo iba a ser la raíz de David. Óigame bien, quinta profecía, que Cristo iba a ser la raíz de David. Entonces vamos a leer, vamos a comentar, y hoy solo voy a dar ese punto, esa profecía número 5. Ahora fíjese, como el cumplimiento de Isaías 11:10, Cristo en Apocalipsis 5:5 es llamado la raíz de David. Quiero que entiendas bien lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a leer Isaías 11:10, dice: acontecerá, es una profecía, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, fíjese pues, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Dice, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Luego tenemos el cumplimiento de esa profecía que está en Apocalipsis 5:5. Allí dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero que pongan muchísima atención porque el mensaje de hoy es así como escondido, pero no para los entendidos. Entenderá el entendido. Veamos el título. Este título, el cual nos muestra a Isaí, el padre de David, y dice que por un lado, Cristo es la raíz del papá de David. Voy a volverlo a leer. Dice Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ahí nos están poniendo a Cristo como la raíz del papá de David. Y luego al leer en Apocalipsis 5:5 el cumplimiento de esa profecía donde pusieron a Cristo como papá de Isaí, mira cómo dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien. Entonces, ese título que le ponen a Cristo como la raíz de Isaí y como la raíz de David, leamos en Isaías 11:1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Atención, todo esto significa que Cristo es la fuente de David. Por tanto, como su patriarca en la carne, David le llamó Señor. Fíjense pues, lo que Dios nos quiere mostrar. Voy a repetir este conceptito. Todo esto que estamos leyendo aquí significa que Cristo es la fuente de David y que nos debemos preguntar cómo si Cristo es la fuente de David, como su patriarca, ¿cómo le llama Señor? Sí. Vamos a leer en Mateo 22, del 42 al 45. Cristo es la fuente de David
y David le llama Señor. Cristo es la fuente de David y David le llama Señor. Ok, vamos a leerlo. Mateo 22, 42 al 45. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Vuelvo a repetir, hermano. El título que nos ponen aquí dice, el cual muestra a Isaí, el padre de David. Y dice que por un lado, Cristo es la raíz del papá de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Todo esto significa que Cristo es la fuente de David. Cristo es la fuente de David. Por tanto, como su patriarca en la carne, David le llama Señor. Muy bien. ¿Cómo podemos explicar esto, hermano? Porque yo puedo ser abuelito, pero ¿cómo puedo ser el papá de mi abuelito? Fíjese, yo puedo ser abuelo y puedo ser nieto, pero ¿en qué cabeza cabe que el nieto sea el papá del abuelo? Porque eso es lo que, si usted lo analiza cuidadosamente, eso es lo que estamos leyendo aquí. Y por eso es que los fariseos se quedaban sorprendidos y por eso Cristo les tuvo que decir, ¿qué pensáis del Cristo? Y ellos, mire, la mente natural, porque le dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues, ¿cómo si es hijo de David? Por el Espíritu, dice. Le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, dice, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es David hijo de él si él le llama Señor? Ahora lo tremendo dice que por el Espíritu, y esto es muy importante, hermano, entender por qué hay una declaración que el hablar por el Espíritu es diferente a el hablar natural. Si yo te hablo a ti en el Espíritu, esto es precioso porque en el Espíritu la palabra de Dios está arreglada. En el Espíritu. Yo le ruego a Dios que te ayude a ti, como me ha ayudado a mí, a entender que en el Espíritu la Biblia se vuelve algo no razonable. Se vuelve un arreglo divino en el que Dios pone a un nieto como papá del abuelo. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer un arreglo en el que en el Espíritu el Hijo sea el papá. Aleluya. Te voy a dar más argumento bueno. Vamos a ir a Juan capítulo número 1, y yo quiero que tú me acompañes. Vamos a leer un pasaje y ustedes se van a dar cuenta de algo muy maravilloso el día de hoy. Juan capítulo 1 y versículo número 30. Ahí encontramos un incidente bien precioso. Ahí vamos a encontrar cuando Juan el Bautista habla de Cristo. Y mira cómo dice este pasaje. Juan 1, versículo del 30 al 51. Es un pasaje entero.
Pero fíjate que allí dice en el versículo 30, dice, hablando Juan el Bautista, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Fíjate pues, Juan el Bautista nos va a ayudar a entender lo que significa la raíz de David, la raíz de Isaí. Mire, este es a quien de aquel yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea que Juan nos ayuda a entender que Cristo va primero que todos, pero también va después de todos. Por eso hemos estudiado que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el primero, el último, Él es el alfa y la omega, es el primero y el postrero. Y que cuando se habla de que Él es el primero y el último, significa que no hay nadie antes que Él, ni nadie después de Él. Dios es el que arregló la Biblia de esta manera, para que nosotros entendamos cómo funciona la preexistencia de Dios. Es maravilloso, hermano. Este pasaje es maravillosísimo, porque uno, de acuerdo a lo que dice Juan, uno no conoce al Señor y habla de Él. Y luego el Señor habla de uno y le dice a uno que Él lo conoce, porque si usted lee todo este capítulo de Juan 1, del 30 hasta el 51, después de que Juan el Bautista habla de que Cristo era primero que Él y Él no lo conocía, nos habla de Natanael, que el Señor le dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y él se asusta y le dice, ¿de dónde me conoces tú a mí? Y el Señor le dice, dice, porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿tú crees que por eso te conozco? Cosas mayores que esas veréis, vas a ver al Hijo del Hombre y sobre él ascender y descender ángeles del cielo. Bueno, esto está precioso, hermano, porque mi punto hoy es que usted entienda que la Biblia es un arreglo divino de Dios para ayudarnos a entender el propósito eterno. Él es el león de la tribu de Judá que venció para poder abrir los sellos y darnos a entender la palabra. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que ese Cristo corporativo de Dios, ese Cristo maravilloso, Juan nos dice que es antes que Él para demostrar su preexistencia, y luego Él mismo habla de Natanael que lo conoce. Entonces las dos cosas están ahí incluidas en Juan 1. Es bien bonito. Entonces vamos a darnos cuenta de que Cristo en su humanidad es descendiente de David y nació de David. Pero Apocalipsis 5:5 dice que Cristo es la raíz de David, significando que David creció de Cristo. La Biblia también dice que Cristo es una rama, un renuevo. Usted lo puede leer en Jeremías 23:5. Ahí en Jeremías 23:5 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, que levantará a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Así que, amados hermanos, Cristo es ambas cosas. Cristo es la raíz y Él es la rama. En Isaías 11:1 y 10 vemos que Cristo es también la rama y una raíz de Isaí. Vemos que Cristo es ambas, la raíz de David y el descendiente de David. A los ojos de Dios, David era la única persona en el Antiguo Testamento que peleó la batalla y que ganó la autoridad. Peleó la batalla por Dios, ganó su autoridad. El hecho de que Cristo es la raíz de David significa que Él es más grande que David. Esa es la razón por la cual Él tiene la llave de David. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fuera lo que fuera David,
y cualquier cosa que tuviera o hiciera David salían de él, como una raíz, como una fuente. Por tanto, como la raíz de David, Cristo es más poderoso y más victorioso que David y tiene la autoridad total. Eso es lo que debemos de entender cuando se nos habla de Cristo como el león de Judá. Cristo como el león de Judá sirve para mostrar que Él es antes que todos nosotros, Él es antes que Adán, Él es antes que Abraham, Él es antes que David, Él es antes que Juan el Bautista. ¡Aleluya! ¿Y por qué no? Él es después de Adán, Él es después de Abraham, Él es después de Juan el Bautista, Él es después de todos. Él es el primero y Él es el último. Nadie va antes que Él y nadie va después de Él. Aleluya. Y por eso Pablo dice que debemos de entender la altura, la profundidad, la largura y la anchura. Cuando se habla de eso, cuando Pablo habla de entender de Cristo la altura, que no hay nadie más alto que Él. De profundidad, no hay nadie más abajo que Él. De largura, no hay nadie más adelante de Él, ni más atrás de Él. Y de anchura, no hay nadie que vaya fuera de Él, ni alguien que vaya más adentro que Él. Aleluya. Dale gracias a Dios. Gracias al Señor en esta mañana por entender lo que significa la raíz de David. La raíz de David. Dios es la raíz de todos. Dios es el Cristo corporativo existente, preexistente, eternamente. Dale gracias a Dios, pues, si entiendes la Biblia, que Dios la tiene arreglada divinamente. Solo Dios pudo haber pensado cómo ponerse Él antes de todos y después de todos. Solo Él pudo haber pensado cómo Él puede ser el primero y el último. Solo Él pudo haber pensado cómo Él es todas las letras del alfabeto. Solo Él pudo haber pensado, hermano. Solo Dios pudo tener un plan arreglado tan maravillosamente para que nosotros entendamos todo el propósito eterno de Dios, incluyendo nuestra preexistencia, creados en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.